Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de la mejor música rioplatense. Entre mate y mate, por Radio Charrúa. Odulio, esta se la debía, patrón, por todas esas alegrías que me ha brindado en mi vida. Y también para ese pimpollo que está siempre a su lado, que es doña Cata. Para usted va esto, patrón. Bueno, estamos de vuelta aquí en Entre Mate y Mate para compartir este segundo bloque del programa de esta mañana. Ya estamos en comunicación con el amigo Pablo Martínez, ahí vía Zoom. Y bueno, vamos a ir con la nota de la semana, que esta semana tenemos al autor del libro Odulio, Son los Padres ahí. Y bueno, vamos a charlar un ratito acá con Pablo. Vamos a poner ahí la cámara para que podamos vernos mutuamente. Vamos a ver un poquito por acá. Esta es la segunda semana que usamos el Zoom, así que bueno, vamos a ver cómo sale esto. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bienvenido aquí a Entre Mate y Mate. ¿Cómo andás, Fernando? Buenos días para vos. Y se ve impecable, ya te digo que bien de bien. Bueno, muy bien, me alegro que así sea. Entonces, un placer tenerte acá en el programa. Para charlar un ratito sobre esto, ¿no? Coincidimos un poquito acá ahí en las redes, ahí entré en una publicación tuya sobre el libro y bueno, ahí hicimos el contacto. Me pareció muy interesante esta publicación. Y bueno, contanos un poquito de vos, vamos a empezar por ahí, ¿qué te parece? Sí, cómo no. Bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos, por cierto, también estoy como vos, lejos del país desde 2015. Soy arquitecto, vivo aquí con mi familia en el estado de Virginia, en la zona metropolitana de Washington, D.C. Y bueno, además de las tareas propias del trabajo, el fútbol ha sido una de las pasiones que ha atravesado toda mi vida, y además de haber pateado alguna pelota en algún momento, bueno, también en algún momento también se me ocurrió pasar el tiempo con el fútbol también escribiendo, descubriendo esa parte de la escritura que me empezó a gustar. Entonces, bueno, de esa manera también fue desencadenando todo en esto por lo que estamos hoy también. Claro. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá por Estados Unidos? Desde 2015 vinimos con mi esposa y con mi hijo, que era chiquito, y todo, digamos que una de las tantas historias de todos los que nos vinimos para acá, de la primera vez, de llegar con expectativas, con las dudas, con los miedos, con todo eso que nos venimos todos en algún momento de distinta forma, y que bueno, que hoy es una realidad que estamos viviendo, y ya con el niño más grande y adaptado totalmente a lo que es que la escuela y que el idioma y todo eso. Quizás lo que a veces precisamos un poquito más de tiempo para adaptarnos, somos los más grandes, pero también ya totalmente adaptados al lugar, los ritmos de trabajo, y también adaptados a ver a nuestro equipo, a la selección uruguaya, y todo desde lejos, sin la posibilidad bueno, estar en el estadio o estar más cerca, o tener a alguien con quien conversar el lunes al otro día, decirle, che, vos viste tal cosa, tal otra. Pues son de esas cosas, es de las cosas que verdaderamente se extraña, que es la gente, la familia, los amigos. Todo lo demás uno puede conseguir la forma de adaptarse. Pero bueno, en esta aventura seguimos por aquí. Espectacular, ¿eh? Es verdad, todo más o menos, viste que con cualquier uruguayo que hables, siempre extrañamos las mismas cosas, ¿no? Sí. Y las cosas más simples, ¿no? Las más insignificantes, quizá cuando estamos en Uruguay, son las que extrañamos cuando estamos lejos. Sí, y a veces a uno le pasa que después, cuando está lejos y habla con los amigos o con conocidos o lo que sea, y se pregunta, che, no se juntaron este fin de semana a pasear. No, lo que pasa es que fulano se mudó a Ciudad de la Costa, ahora está muy lejos, y vos te querés matar. Decís, Sí. no. Yo también me mudé a Ciudad de la Costa, ahí vivía cuando empecé con quien mi esposa empezamos a convivir allá en 2007,
y me acuerdo que era una lucha de llevar gente. Es Claro. una hora de boteo, media hora, dependiendo en qué vayas. Y bueno, son de esas cosas que uno cuando está lejos después se da cuenta, cuando lo ve con otro punto de vista, que es una de las cosas que te ayuda a veces vivir en otro lado, tener otro punto de vista y bueno, a los amigos nunca les cae mal, es otro punto de vista y listo, y se respeta, a otros capaz que les cae de otra manera, pero son esas cosas que también uno se tiene que adaptar, a decir, bueno, no se juntaron porque están lejos, todo bien, no hay problema, a mí me encantaría estar con ustedes, pero capaz cuando estaba allá tampoco me juntaba porque estabas lejos. Claro, claro, es lo que pasa. Bueno, comencé a leer tu libro, obviamente no tuve tiempo todavía de leerlo todo, pero muy interesante, cómo comenzás, hablando sobre cómo esto es como un tipo recopilado, ¿no? Contanos un poquito eso de que vos ibas, anotando todo lo que las experiencias que ibas teniendo, ¿no? De hace un buen tiempo atrás. Mira, yo cuando empecé a escribir, en realidad, Sí, eh, escribir y hacerlo público, porque uno puede escribir claro. cosas y no compartirlo. Escribir y hacerlo público, yo soy, como te decía, soy arquitecto y empecé a escribir sobre arquitectura. Sigue vigente un blog que se llama 30 grados y allí lo que hacía era escribir sobre cosas de Montevideo, arquitectura, arquitectos, qué sé yo, pero trataba de darle hablar con un lenguaje, no un lenguaje de revista de arquitectura, sino para todo el mundo, para todos. Que a veces uno cuando está en la facultad se habla de una manera, se intenta hablar de una manera, no sé, técnica, qué sé yo, y a veces Claro. las cosas son más sencillas que esas. Y, y a partir de ahí como que empecé con la gimnasia de la escritura y apareció el fútbol y después del Mundial de Sudáfrica en realidad me vi tentado a empezar a seguir las peripecias de la selección uruguaya. Ese fue el puntapié inicial de empezar a escribir sobre el fútbol. También sobre mi querido Peñarol, escribí también alguna cosa, qué sé yo, todo a través de Facebook. Digamos que para los amigos y la gente que conocía o más o menos tenía de contacto ahí. Y a partir de 2015 decidí abrir la web para Obdulio son los padres, que ese fue el título con el que me decidí iniciar el camino para definitivamente hablar de la selección, seguir los partidos y no importa dónde jugaran y fecha FIFA, Melba, Copa Melba, lo que fuera, no importa, ahí estaba. Y en 2018, antes del Mundial de Rusia, se me ocurrió ya abrir la web directamente y después del Mundial dije, escribir una vez cada 3 meses, que cuando juega la selección uruguaya me parece un poco. Claro. Y comencé a intercalar cosas porque siempre me llamó la atención qué pasó antes de Maracaná. Todos, para mí, Maracaná es lo mejor y lo peor que le pasó al fútbol uruguayo en su historia. Eh, lo mejor es obvio, digo, saliste campeón del mundo contra el local, contra 200.000 personas, hasta con un empate en contra, no te servía nada, era ganar o volverte a tu casa con el segundo puesto. Y obviamente eso es lo mejor que puedo poder, desde la final más particular de la historia de los mundiales, la única que con empatar eras campeón. Y también me parece que es lo peor que le pasó a Uruguay, porque a partir de ahí como que todo se comparó con eso y fue tan fuerte lo que sucedió ahí que, bueno, y también cómo se contó. Eh, Me parece a mi modesto entender, la forma en como se contó después esa final, hay audios de la final, no hay imágenes, no se puede ver el partido, pero hay audios y hay crónicas que uno puede ver liar y están las palabras de los propios protagonistas que contaban que Uruguay no ganó colgado el travesaño, sacó 2 contragolpes y matamos a patadas a los brasileños, Claro. porque éramos más guapos, éramos más hombres, qué sé yo. Ganó jugando al fútbol y en un estilo que era muy diferente, poniéndolo en el contexto de la historia del fútbol, en definitiva, cómo se jugaba en aquella época, que era muy diferente al que hoy asociamos como el estilo del fútbol uruguayo. Entonces, alimentado por ese disparador, el de la final de Maracaná, que había antes, me decidí a hurgar sobre cómo era el estilo del fútbol uruguayo antes de Maracaná, e incluso en el Mundial del 50. ¿A qué se jugaba? ¿Cuándo empezó a haber un estilo en particular? ¿A qué jugaban los olímpicos, por ejemplo? ¿También le pegaban de punte para arriba y a los europeos le ganaban a los pechazos o jugaban de una manera muy diferente? Entonces,
el título del libro y el título que dio paso a la web y al espacio donde empecé a trabajar. Aparte, en la web usé, digamos que hablo a través de un personaje llamado Dulio, justamente, que es un tipo que le gusta el estilo antiguo del fútbol, por así llamarlo, que no se banca ciertas modernidades del fútbol actual, y digamos que escondido atrás de ese personaje me di alguna licencia para decir algún disparate también. De ponerle un poco un tono de humorístico, pretendidamente humorístico. Y bueno, y empecé a conocer sobre los orígenes del fútbol uruguayo, más allá de lo que uno pudiera saber. Empecé a investigar, a ver sobre documentos. Hay mucha bibliografía. Si uno entra a la página de la Biblioteca Nacional, se puede encontrar con viejos diarios, con los reportes de los partidos de las primeras épocas, las visitas de los equipos ingleses, extranjeros también, donde uno puede ver cómo se vivía el fútbol y qué dimensión se le daba, que al principio era muy poco, obviamente, un deporte que estaban haciendo. Claro. Y todo eso lo enganché con lo que es también el ser uruguayo, que considero que el fútbol, desde sus orígenes, coincidió con la transición entre orientales a uruguayos, que se da más o menos en la época del Mundial del 30, llamémosle, donde, donde bueno, el Uruguay estaba buscando su identidad. A fines del siglo XIX estábamos viendo a ver quién era el héroe nacional, cuáles eran nuestros símbolos reales, y el fútbol se metió ahí en el medio para acompañar y hacernos conocidos, porque aquellas finales de Ámsterdam, de Colombes y de Ámsterdam, terminaron de poner a Uruguay en el mapa de Europa y saber quiénes eran aquellos que estaban en el sur de América. Y Uruguay, pasado en el fútbol también, empezó a decir, "Mira, somos nosotros esto", y se empezó a presentar a nivel internacional. Entonces es algo como que viene de la mano, y por eso considero también que está tan arraigado en nuestra cultura, desde el principio del siglo. Entonces, con esa excusa de a ver de qué puedo escribir entre partido y partido de la Celeste, empecé a conocer personajes un poquito más en profundidad, como Crossley, como John Harley, como Leslie Poole, como, no sé, como los que fundaron el Albion, el viejo Albion, a ver quiénes eran, qué fue lo que hicieron. Este, y bueno, y a partir de ahí comenzar a ver cómo era el estilo del fútbol uruguayo, a qué se jugaba, cómo se jugaba, y cómo cambió de un fútbol bastante rústico, de un deporte que empezó a los pechazos de las patadas de punta para arriba, y alguno que de vez en cuando la movía, a un fútbol atildado, de toque corto, de cosas que hoy le reclamamos a nuestra selección y que la vemos en otros equipos quizás, y que desde la década del 10 hasta pasadito en la década del 30 dominaron el mundo del fútbol en competencia con los argentinos, que era el gran clásico mundial en aquellos tiempos. Claro, y se decía que el argentino era más técnico, ¿no? Y que nosotros éramos más aguerridos en esa época, ¿no? ¿Qué descubriste con eso? Viste que depende de quién la cuente la historia, Sí. porque sí, al principio los argentinos nos sacaron una gran ventaja. A principio de siglo se jugaba la Copa Lipton y la Copa Newton, dos copas internacionales previas a la Copa América, que después se extendieron hasta los años 30, que incluso la última versión de la Copa Lipton se jugó en el 92, creo, en el Estadio Centenario. Argentina venía con un invicto del Coco Basile, que yo, empataron 0-0, y siempre que empataba el visitante se le llevaba la copa. Así que el último campeón fue Argentina. De hecho, son los que ganaron más veces la Copa Nipton y la otra, la Newton. Y al principio sí, la ventaja era muy grande, hasta que aparecen ciertos personajes que no son ingleses, justamente son escoceses. Aparece un jugador escocés llamado John Harley, que jugaba en Ferrocarril Oeste de Argentina, y llega en 1908 a Uruguay a jugar en Peñarol. En realidad hubo un partido de Peñarol contra Ferrocarril Oeste en Argentina, lo vieron, y los dirigentes de la empresa de Ferrocarril dijeron, este señor tiene que venir a jugar a Uruguay. Y para eso le ofrecieron un trabajo en Uruguay. Harley viajó a Uruguay, de hecho murió en Uruguay en los años 60, se quedó para toda la vida, y él fue, digamos, el disparador del estilo del fútbol uruguayo, que es el cortita y al pie, que es el subtítulo del libro, que fue el estilo que dominó en Uruguay
yo veo imágenes del Mundial del 62, del 66 de Uruguay. Uruguay jugaba así, jugaba a los toques, sí había garras, sí metían como locos y se iban para adelante, pero habían otras cosas adentro de la cancha que era lo que te hacía llegar al enfrente y mandarla a guardar, que era el estilo y la forma del fútbol uruguayo. Entonces, John Harley, Leonard Crossley, que era un arquero que en lugar de agarrarle a las piñas a la pelota y pegarle de punta para arriba, la embolsaba, salía jugando. Esos tipos empezaron a enseñar, fueron los maestros del fútbol uruguayo, del estilo. Y lo que descubrí es que hay una generación que se llama la generación del 12, que según los que le oyeron, fue la más grande de todos los tiempos del fútbol uruguayo, donde, entre otras cosas, la base de eso fueron el equipo que creó la camiseta celeste en 1910, donde aparecen Piendibene, algunos de los Escarones y otros jugadores que a partir de allí cimentaron lo que fue, digamos, el dar vuelta al partido con los argentinos. Y eso de que eran más técnicos y qué sé yo, también es relativo. Los partidos entre Uruguay y Argentina, en especial después de que arrancó la Copa América y que Uruguay ganó la primera en Buenos Aires, eran partidos duros, era para gente que no tenía miedo a nada. Seguro. Cuando se habla, ahí en el libro hay algunas anécdotas de la Copa América, de la primera, donde la primera final justamente Uruguay podría haber salido por primera vez campeón de América el 16 de julio, y el partido se suspendió porque incendiaron el estadio. Así nomás. Se sobrepasó de público, hubo invasión, antes la gente se sentaba al borde de la cancha casi a ver los partidos, y esa invasión hizo que los jugadores se fueran a la cancha y la gente de caliente nomás rompió todo, incendió todo. Vos decís, se hace eso ahora y es un escándalo mundial. Bueno, en 1916 ya pasaba. Y al otro día se jugó en otra cancha, porque esa ya era imposible jugar, y Uruguay empata el partido y sale campeón. Y bueno, la cuestión es que cuando vos empezás a repasar, empieza Uruguay a dar vuelta a la tortilla. Y digamos que eso de que los uruguayos, el viejo dicho, ataca Argentina, gol de Uruguay, aparece en la época en las Olimpiadas de Ámsterdam, donde Uruguay ya tenía un equipo consolidado y Argentina, cuando llegan esos Juegos Olímpicos, fue decidida a demostrar que el fútbol argentino era el mejor del mundo. Cuando Uruguay sale campeón en Colombes en el 24, en Argentina se titula Triunfo del Fútbol Rioplatense. ¿Por qué? Porque bueno, ellos decían que Uruguay había ganado porque ellos no habían estado, hablando así mal y pronto. Uh-huh. Y claro, cuando llegaron al 28, imagínate 4 años dándose manija. Claro. Porque aparte hubo partidos en el medio como los festejos justamente de los Juegos Olímpicos. Uruguay y Argentina jugaron, yo creo que el desarrollo justamente del fútbol uruguayo gracias a que tuvimos Argentina al lado y viceversa. Jugaban todos los días prácticamente, ¿no? Muy seguido jugaban. No hay dos países en el mundo que hayan intercambiado, por lo menos en América, que hayan intercambiado tanto y lejos de los ingleses, porque los ingleses eran muy celosos de cómo se jugaba el fútbol. Y ellos llegaban, decían, esto se juega así, esto se juega así, te daban sus recomendaciones, y era el deporte de ellos. Claro. Y yo creo que en Uruguay y Argentina, por estar lejos, y lejos del alcance de la mirada celosa de los creadores, tuvieron la posibilidad de armar un estilo propio. Uruguay y Argentina, así. Y por eso cuando volvieron a Europa en la década del 20, sorprendieron y no les ganó nadie. Arrasaron con todo lo que se les puso enfrente. Uruguay ganó los 5 o 6 partidos que jugó en Ámsterdam, en Colombes. De hecho, recibió un gol, que fue el que le hizo Holanda. No me acuerdo si hubo algún otro equipo que le haya hecho un gol, pero Holanda sí le hizo un gol, fue el partido más complicado de la semifinal. La final la ganó 3-0 cómodo. Y claro, cuando vino la Olimpiada de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el 98, fue Argentina. Y Argentina tuvo una serie o un camino donde todos los partidos fueron goleadas, algunas escandalosas, contra selecciones débiles. Y Uruguay debutó contra Holanda, que era el local, Alemania, que en aquella época eran tipos que no le tenían asco a pegarle a nada que se moviera. Lo que se movía se le pegaba y todo arriba de la rodilla. Hay una anécdota de Nasasi agarrándose a las piñas con el capitán de Alemania, que es genial, en ese partido. Y Uruguay retira a Nasasi de la cancha y lo suspende Uruguay. Yo me imagino a esa gente que hubiese defendido a Suárez, lo hubiese defendido mejor que los que defendieron a Suárez en el Mundial de Brasil.
Sí, y también se cuenta en el libro esas cosas que sucedieron y cómo sucedieron, cómo se desencadenaron. Y juega la semifinal con Italia. Vos imaginate ahora decirle a Uruguay que en octavo juega con Holanda, en cuarto juega con Alemania, en semi con Italia y la final con Argentina. Y decimos, nosotros le llamamos a cuarto de final, tiramos cohetes, firmamos acá. Claro, claro, sí, sí. Y en aquella época llegó Uruguay a la final con Argentina de una manera bastante diezmada. De hecho, hizo 5 cambios para ese partido, poniendo por delante el estado físico antes que la calidad de los jugadores. O sea, no solamente jugaban, sino tenían la valentía de decir, estos no están para jugar, que jueguen lo que está mejor. Y Uruguay le gana ese partido, sí, en realidad fueron 2 partidos. El primero lo juega más con el equipo base, el segundo lo juega con muchos cambios. Y porque en aquella época no había alargue, no había penales, no había nada. Si empatás, vení mañana y jugamos de nuevo. Y bueno, y Uruguay le gana ese partido a Argentina, no solamente demostrando buen fútbol, sino también mucha personalidad dentro de la cancha. Personalidad. Y algo parecido pasó en el 30, donde Uruguay y Argentina rompen relaciones directamente. Porque Argentina considera de que bueno, fue bastante complicada la cosa, cómo se lo trataron en Uruguay, y estuvieron básicamente 5 años sin hablarse las 2 federaciones, las 2 asociaciones en este caso, hasta que se reencuentran en Perú en otra batalla campal que hubo, donde algunos dicen que allí es donde nace la Garra Charrúa, porque Uruguay llega a la Copa América de Perú, la Copa América esa que se dice que Uruguay jugó, se dice no, que se cuenta que Uruguay jugó con camiseta roja y Argentina con camiseta blanca, y eso fue una exigencia de los organizadores para camuflar un poco las camisetas, como si las camisetas fueran a aplacar algo la bronca que se tenían entre ellos, y se reventaron a patadas en la final, la ganó Uruguay 3-0. Y ahí es como que es el nacimiento dicen algunos de la Guerra de Charrúa, otros lo ponen en el año 24. La verdad, ahí yo no lo puedo poner son cosas que se van dando. Me parece que no hay un día o una ocasión como para poner el mojón ahí. Y bueno, y el libro transcurre hasta Maracaná, a través de las huelgas del fútbol uruguayo, de las huelgas de los jugadores, donde aparece la figura de Odulio Varela. Y el libro, que parece que tiene un título bastante irrespetuoso con el negro jefe, considero que justamente lo dijo él. Cuando fue a protestar el gol de Brasil era porque estaba convencido que era offside. Hace tiempo hizo cuando iba ganando 2-1 y se tiró al piso. Y hizo lo que vemos todos por tele que hacen ahora los jugadores. La diferencia es que no lo pudimos ver. Él mismo decía que eso de la pelota bajo de brazos son todos grupos, decía él. En una nota que le hacen a la revista Estrellas Deportivas, creo que era el número 1, Odulio Varela dijo que eso a él no había ni incidido en nada. Y los propios jugadores te dicen que Uruguay ganó aquel partido porque no fue una casualidad, habían jugado antes contra Brasil, poco tiempo antes, y según Máspoli los habían calibrado jugador por jugador, sabían cómo se movían, sabían hasta qué cenaban. En la época donde no había un video, no había nada para ver. Si contra los europeos se sorprendieron, a Brasil lo conocían de pe a pa. Y eso hizo que Uruguay pudiera tener mejores posibilidades en un partido que podría haber perdido, que pudo haber empatado o que ganó. Cualquiera de esas cosas se pudo haber dado sin ningún problema porque era la normalidad entre Uruguay y Brasil en aquel momento. No era como ahora que vamos a jugar contra Brasil y entramos perdiendo 1-0. Yo creo que era otra la cuestión. Y para mí, el cuento de que un tipo todopoderoso se puso la pelota bajo brazos, silenció un estadio y con eso ganamos un partido, bueno, ahí viene el subtítulo del libro y es por eso. Pero no dejar de reconocer que esa generación, que fue el fin del dominio del fútbol de Uruguay. Creo que hasta el 54 se puede extender el dominio del fútbol uruguayo a nivel mundial, con un estilo muy particular que hoy día está muy lejos de existir y de ser, entre otras cosas porque son otros tiempos, y porque me parece que la forma en la que se contó aquella final hizo bastante daño a posteriori de cómo se juega y cómo se concibe el fútbol en Uruguay, al menos en la forma de jugar, ¿no? En la parte de la actitud y la de ir para el frente, que eso no se negocia. Claro, la personalidad del fútbol uruguayo o del jugador uruguayo siempre fue esa, ¿no? La de tener lo que llamamos y que en algún momento se malinterpretó como garra charrúa, porque hubo una época, viste, que
la garra charrúa era dar patadas y como nos pasó en algún mundial que otro, recuerdo el México, del sí. 86, ¿no? Sí. Que fuimos con esa que creo que fue también toda una cosa media armada ahí, ¿no? Para que ya Un, lo un- sí, un partido contra México de preparación donde terminaron exacto. las piñas, básicamente. Batalla campal, o eso. Y la prensa mexicana, muy afecta a darle color a todo, digamos que se encargó de enchastrar a Uruguay y considerar que jugar fuerte, bueno, obviamente te metes con el organizador del mundial, Claro. muy poco inteligente, ¿no? Este, digamos que fue una campaña bastante sucia en contra de Uruguay, que no quita que Uruguay capaz que se pudo haber comido 6 con Dinamarca igual, que pudo haber quedado afuera con Argentina de la misma forma, pero que obviamente tiñó bastante y que creo que el maestro Tavares en el Mundial de Italia intentó cambiar esa imagen, que le pudo haber logrado o no, eso ya es cuestión de lo que cada uno piense, y por lo que también se encargó de cambiar cuando volvió en 2006 una imagen de Uruguay que estaba bastante pobre en todo sentido, y bueno, y creo que lo logró por lo menos a ese nivel. Después los resultados, cada uno tendrá su opinión y es discutible, pero creo que Uruguay hoy día ya no es más reconocido Exacto. por pegar patadas, sino por pararse adelante de cualquier equipo con personalidad, y que es lo que siempre tuvo Uruguay. Creo que cuando vos tenés un rival adelante, yo tenía un compañero de trabajo en Uruguay que había vivido muchos años en Suecia, y él decía que la selección de Suecia se enfrentaba a Alemania y empezaba perdiendo 1-0 todos los partidos, porque mentalmente entraban derrotados. Claro. Así de fácil. Y era increíble, repasar si Suecia marchaba con Alemania sistemáticamente. Entonces vos tenés dos opciones: ¿entrás rendido o le haces frente? Y aquellos que arrancaron el fútbol uruguayo optaron por suerte por la segunda opción, no dejarse llevar por adelante al rival y tratar de superarlo. Y eso es lo que ha hecho Uruguay competitivo a nivel internacional y que hoy día se le valora. Nos viene ya en los genes, eso parece. Claro. Así que bueno, estamos hablando con Pablo Martínez, autor del libro Odulio son los padres, y bueno, que nos está comentando un poquito acá sobre todo lo que es este libro que contiene todas estas anécdotas, todas estas historias desde el principio del fútbol en Uruguay hasta el Maracaná, ¿verdad? Como bien lo comentabas, Pablo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió mientras estuviste investigando y viendo todo esto del fútbol, cómo se jugaba, cómo era el estilo Uruguay, cómo se fue transformando? ¿Y crees que el tiempo ha, como bien decís, ¿no? Algunas cosas como la del Maracaná, por ejemplo, que hoy se arman tremendas historias y quizá no fue tan así, ¿no? Como la pelota bajo el brazo que inmudeció el Maracaná, ¿no? Sí, ponerse la pelota bajo el brazo, Durio se la puso. El asunto son las reacciones. Y sí, capaz que enfrió un poco el partido, sin lugar a duda, pero están ganando ellos 1-0. Claro. Había que ir para el otro lado, había que llegar al arco Barbosa y meterla adentro. Todo eso funciona siempre y cuando vos juegues al fútbol. Porque si no tenés una forma de jugar adecuada, yo les recomiendo que vean hay videos, sí, de los partidos con España, especialmente con España y con Suecia y con Bolivia. Están acá en YouTube, no hay ningún problema, se encuentran. Y Ujú. uno puede ver cómo juega Uruguay y realmente jugaba muy bien. Y hacía cosas que eran repetitivas y sistemáticas y que terminó en el gol de Guilla, se lo hizo a España en el primer partido de la ronda final, igualito, el mismo. Si quieren ver el gol de Guilla desde otro ángulo, vean el gol que le hizo a Ramallets en el partido con España, Mirá vos. que fue el mismo gol, la misma jugada, la misma situación, y está disponible desde otro ángulo, desde el América, digamos. Uno lo puede ver exactamente, aparte es el mismo arco, el arco de la derecha de donde estaban las cámaras de televisión, y está disponible, porque toda la información esta es pública, está subida a la red, esa es otra de las cosas maravillosas que hay. ¿Y de qué me sorprendió? A mí me sorprendió realmente el principio, los cabezaduras que empezaron, yo te diría, desde antes del fútbol, a competir con los ingleses a nivel deportivo. En el libro lo cuento un poco cómo desde el remo se inició la competencia con los ingleses, donde nace el primer equipo, el primer club uruguayo, el primer club criollo del Uruguay, el primero en serio, en 1888,
donde la idea era competir contra los ingleses. Y el día que le ganaron, dijeron, vamos a formar un club a nosotros, vamos a ver si nos podemos organizar y hacerlo. Y así con el fútbol. También los primeros años fueron de derrotas escandalosas Claro. entre ellos, y cuando venían los argentinos, el primer partido que juegan Uruguay-Argentina como selecciones, lo gana Argentina 6-0 en Uruguay. Argentina tenía un argentino dentro de la cancha, el resto eran todos británicos. Entonces, vos decís, y sí, te enfrentás con esa gente, no era competencia, entonces había que aprender. Y yo valoro esos primeros años de competencia. Vos fíjate que en un lugar donde, yo qué sé, las grandes estrellas, Piendivene, como te decía, los Escarón, Pena, que fue el primer puntero uruguayo rápido, veloz y que fue de las primeras estrellas del fútbol uruguayo, Juan Pena, esos tipos simplemente aprendieron a jugar viendo a gente jugar al fútbol, viéndolo ahí, en la calle, en los campitos. Y a mí me encantaría ir a esa época, si tuviera la posibilidad de agarrar la máquina del tiempo y ver qué pasaba, Claro. cómo se organizaban, cómo aprendían, la verdad era impresionante. Y después creo que sí, como vos bien decís, es cómo se contó y después qué es lo que se dejó afuera, porque por lo menos desde que yo tengo uso de razón, tanto los Olímpicos como el Mundial del 30, es eso que pasó hace mucho tiempo, están ahí, 24, 28 y 30. El Estadio Centenario, la Tribuna Amsterdam, la Tribuna Colombia, punto. Es lo que sabemos. Y se habla muy poquito, primero de haber sido por primeras campeones de la Copa del Mundo en 1930 y de aquellos dos títulos mundiales del 24 y del 28. Yo no me voy a meter en la discusión de las 4 estrellas y las 2 y no sé qué, pero en aquella época eran considerados títulos mundiales. Y la Copa del Mundo oficialmente arrancó en el 30, pero antes se jugaba a nivel internacional también, y Uruguay ganó el primer campeonato que jugaron los representantes de todos los continentes. Y, y cuando llegó Uruguay, les decían, pobres muchachos, vinieron de lejos a jugar acá, pobre gente. Y desde el 7-0 con Yugoslavia al 3-0 con Suiza, que fue la final, arrasó con todos los rivales que se le puso adelante. Entonces, y terminaron hinchando por ellos. Ahora que me acuerdo, Francia fue el otro que le hizo gol a Uruguay en el 24, que fue 5-1 el partido. Imagínate ganarle 5-1 a Francia hoy. Claro, claro. Era totalmente descabellado. Entonces, sí, a mí me sorprendieron eso, y después la otra parte que me atrapó mucho fue la de los Olímpicos. Realmente, desde cómo llegaron desde cómo concibieron ir a los Juegos Olímpicos, de su estadía en los Juegos Olímpicos, que también lo cuento en el libro, y el desenlace realmente es algo que debería ser digno de contarse más seguido. Hay algunos documentales que se han hecho en televisión, en Canal 12 se ha pasado, y que también están acá disponibles en YouTube, que la verdad que están muy buenos y que pintan un poco cómo era la cosa. Y lo otro es contextualizar, poner las cosas en su debido lugar y su debido tiempo. No porque en algún momento hayamos hecho todo eso quiere decir que ahora lo podamos volver a hacer, o que tengamos las mismas herramientas, o qué sé yo. El fútbol ha cambiado por completo, se ha profesionalizado de una manera donde creo que es muy difícil repetir todo aquello. Para mí es imposible. Eso fue lo más grande que pasó en la historia del fútbol uruguayo. Capaz que un día salimos campeones del mundo, qué sé yo no lo creo. Estuvimos cerquita en Sudáfrica, pero se tienen que alinear los astros y pasar un montón de cosas para que Uruguay vuelva a ser competitivo y llegar a esas instancias, a entender. ¿Cómo? Bueno, lo sabrán los que manejan el fútbol y que quieran y que tengan eso como objetivo. Los que fueron en aquellos tiempos a los Juegos Olímpicos no fueron con la alegría de participar y pasar de fase. En realidad en aquella época no había fase. Perdías un partido, te volvías a tu casa, de pasar el primer partido. Ellos iban a ganarlo. Claro. Y creo que en la mentalidad y en la convicción de lo propio, uno empieza ganando 1-0 en este caso. Y que es lo que a veces uno le ve a los actuales equipos uruguayos, que bueno, a ver si pasamos a la serie, vamos a ser competitivos. Y bueno, capaz que también es un toque de realismo que uno, que uno capaz que desde afuera no lo entiende. Pero bueno, gracias a aquellos hoy nosotros podemos sacar pecho de nuestro fútbol también, ¿no? Es parte de eso. Creo que va por ahí la cosa. Y como bien decías, el contado, yo no hago
un libro cronológico con estadísticas y con cosas, sino que se cuenta a través de personajes y anécdotas y acontecimientos, no de, salvo en algunos casos puntuales, en especial la de los campeonatos, el resto no son tal día ganamos 1-0 por tal motivo y la descripción de un partido, sino cuentos que van pasando y anécdotas que pintan de cómo era la época, más que nada, y no hacerse la idea de cómo era aquel momento. Claro, eso es lo que lo hace interesante al libro, que no es un libro de estadísticas, sino que son historias que, bueno, fueron contadas por sus protagonistas en su momento y que vos las expones en el libro. Espectacular, Pablo. Contanos un poquito dónde la gente puede adquirir el libro, los que estén interesados ahí, Sí, señor. que les guste saber y aprender de un poco la historia también, que se va a encontrar con muchas sorpresas, me parece, ahí en el libro. Yo creo que sí, ojalá que se encuentren con alguna sorpresa. Hay mucha historia. Yo también en estos años lo he encontrado, las he encontrado y me he sorprendido. Se puede encontrar a través de Amazon, amazon.com. Para todos aquellos que están acá en Estados Unidos, amazon.com, te lo envían a tu casa, te lo imprimen especialmente para vos y te lo envían a tu casa. Ese es el sistema de Amazon, ahí está editado. Eso es una gran ventaja. Yo no tengo que tener acá en mi casa un stock de una determinada cantidad de libros. Me mandás un mail y yo te lo mando por correo y toda esa burocracia. Vas a Amazon, entras, lo compras y te lo imprimen y te lo mandan para tu casa. Y la otra para la gente que está en Uruguay, que está en Argentina, que está, no sé, en Perú, Ecuador, Brasil y Costa Rica, esos países, tiendamia.com es el canal más accesible para llegar al libro en cuestión de costos de envío. El libro sale lo mismo. La cuestión es que por esta vía el costo de envío se hace mínimo. En algunos casos, cuando hay alguna oferta, se hace nulo. Y ustedes pueden encontrar el libro a través de esa plataforma tiendamia.com. Y los que están fuera de Estados Unidos, si lo quieren comprar por Amazon, si hay algún Amazon, por ejemplo en España, amazon.es, Ahí está. entren por ahí, va a ser un canal más directo para encontrarlo, que les llegue más rápido y que también el costo de envío y todo eso sea totalmente abarcable y pagable para cualquiera. Y también en Amazon se puede encontrar en digital, a través de la plataforma de Kindle. Uno también, amazon.com, buscan Obdulio son los padres y pueden comprar el libro digital que sale menos de la mitad del valor del libro físico. Así que aquellos que les guste leer en la pantalla, bienvenido sea. Espectacular. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo para compartir con Por favor. nosotros, exponer un poquito de qué se trataba este libro para todos los que amamos el fútbol y creo que es el 90% de los uruguayos. Y saber de la historia, ¿no? Porque hoy en día quizás los gurises más jóvenes, capaz que la historia como que no les da mucha importancia, pero bueno, de ahí nace todo, ¿no? Y qué importante saber de lo que era antes para entender lo que es hoy, ¿no? En alguna de las promociones que puse, en algún momento puse que el libro es, que el fútbol es el deporte que transformó a los orientales en uruguayos. Más allá de que la frase puede ser un poco exagerada, porque hubo muchas cosas además de eso, creo que el fútbol le dio el empujoncito final para unir a la gente, y ahí uno entiende también que, yo qué sé, cuando juega la selección uruguaya, en especial la Copa del Mundo, ¿no? Porque el fútbol, además de unir, divide mucho, en especial cuando juegan los grandes. Hoy es día de clásico, Sí, aparte, imagínate. es de esos días donde está todo dividido. Pero cuando Uruguay juega la Copa del Mundo, a mí realmente no me interesa la camiseta que visten los jugadores en sus clubes, de qué cuadros son, de qué, si son hinchas de del otro, me da lo mismo. En ese tiempo somos todos de Uruguay. Y cuando el equipo le va bien, todos tiramos para adelante, y porque es así también, ¿no? Lógico. Y creo que esas cosas que se vivieron, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, esa la puedo contar porque yo estaba todavía en Uruguay y la viví como se vivieron en el Mundial de Brasil, por ejemplo. Ya en Rusia yo estaba acá, entonces no lo puedo decir con claridad. Esa unión que se vivió en la gente por momentos, se entiende gracias a que en algún momento hubo otros que hicieron lo mismo y unieron a la gente a través del fútbol. Ese lugar, la selección uruguaya, donde no había discusión. Éramos todos lo mismo, éramos todos iguales y bueno, creo que se entiende gracias a que hubo otros que hicieron lo mismo muchos años antes y que nos dieron la gloria en la que hoy día nos apoyamos para seguir adelante. Y eso es, me parece, el mensaje del libro, entender quiénes eran estos monstruos,
valorarlos en su época, respetarlos y recordarlos, que es lo que a veces uno tiene que hacer para saber de dónde viene. Eso, tal cual. Excelente las palabras de Pablo. Bueno, nada, agradecerte nuevamente, un placer charlar contigo, y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea ahí cuando quieras charlar un ratito por acá. Muchísimas Con mucho gracias. gusto, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo grande para vos. Vamos arriba, un abrazo, Vamos cuídate. arriba. Chao, chao. Chao, chao.